los gobiernos pasados existía un grado de corrupción tal entre las pandillas, entre el personal del gobierno y de los poderes del Estado, que estaban mancomunados, ¿cierto?, con el crimen organizado, con las pandillas, y de una u otra manera recibían ciertos favores, entre comillas, para quedar impunes. Ahora no, ahora efectivamente el presidente Bukele ha puesto todo su énfasis y el esfuerzo para que esto no vuelva a ocurrir, y es así como vemos que en algunas situaciones, inclusive por el homicidio de personas que no eran conocidas en ninguna parte, el presidente Bukele ha ordenado el despliegue de una gran cantidad de personal policial y una gran cantidad de personal de la Fuerza Armada, hasta lograr dar rápidamente con el homicida. Por lo tanto, y se sabe ya en El Salvador, como bien decías tú, delito cometido y delito de delincuente que es capturado prácticamente de inmediato para ser llevado a la justicia. Eso no se veía antes, y eso es lo que no se ve en los países de la región. Es complicado porque existe un grado de concomitancia de las autoridades y sobre todo el Poder Judicial en llevar adelante, ¿cierto?, los procesos rápidamente para poder darle y brindarle seguridad a la población. El Salvador está haciendo el trabajo como corresponde y los resultados que tenemos están a la vista. Noticias en tiempo real. Los partidos corruptos, Arena y FMLN, pactaron con las pandillas, traicionando a los salvadoreños a cambio de dinero y poder. Fue hasta la llegada del presidente Nayib Bukele que llegó la libertad. El Salvador, como ya lo planteaba al inicio de este programa, continúa siendo un referente en materia de seguridad, consolidándose como el país más seguro del hemisferio y manteniendo las tasas más bajas de homicidios y hechos violentos en toda su historia. De acuerdo con los datos de las autoridades, entre enero y julio se han registrado 42 homicidios, cifra significativa menor en comparación con años anteriores en que la delincuencia nos mantenía pues secuestrados y asediados a diario. Arturo. Claro, pero no nos olvidemos que estos homicidios no solamente prácticamente son originados por cualquier otro tipo de delitos, ¿cierto?, asociados a otro tipo de actividad, y ya la actividad pandilleril ha decaído prácticamente casi en su 100%, por no decir en el 100% en El Salvador, y por eso la gente tiene que tener claro que los homicidios que aparecen, las muertes que aparecen ahora, son originados por otra actividad, tanto como problemas, ¿cierto?, intrafamiliares, problemas de riñas por algún consumo de alcohol o algún otro tipo de situación, pero ya no estos problemas graves que veíamos, ¿cierto?, del año 2015, que fue la caosis, pero posteriormente a la llegada del presidente Bukele y con la normalización de lo que es la seguridad en el país, esto ya se ha rebajado y ha disminuido a índices jamás sospechados en realidad. Efectivamente, El Salvador es un país que lleva el referente, que es el referente en la región, y también a nivel de países que llevaban, ¿cierto?, el récord de baja de homicidios. El Salvador está también dentro de los top 10 en el mundo del control de la delincuencia. Así que felicidades por eso, porque sí, mes a mes se sigue avanzando. Bueno, de hecho, usted mencionaba el año 2015 para hacer, digamos, comparativos hace un par de minutos. De hecho, en el 2015, el 97% de los asesinatos quedaban impunes. A ese nivel tan crítico y triste estábamos en nuestro país. Versus en estos tiempos, pues ahora hay un principio que se cumple fielmente, que es homicidio cometido, homicidio capturado. ¿Qué mensaje deja esto a una población? Bueno, que en ese tiempo y en los gobiernos pasados, en las administraciones anteriores, existía un grado de corrupción tal entre las pandillas, entre el personal del gobierno y de los poderes del Estado, que estaban mancomunados, ¿cierto?, con el crimen organizado, con las pandillas, y de una u otra manera recibían ciertos favores, entre comillas, para quedar impunes. Ahora no, ahora efectivamente el presidente Bukele ha puesto todo su énfasis y el esfuerzo para que esto no vuelva a ocurrir, y es así como vemos que en algunas situaciones,
inclusive por el homicidio de personas que no eran conocidas en ninguna parte. El presidente Bukele ha ordenado el despliegue de una gran cantidad de personal policial y una gran cantidad de personal de las Fuerzas Armadas hasta lograr dar rápidamente con el homicida. Por lo tanto, se sabe ya en El Salvador, como bien decías tú, delito cometido y delito de delincuente que es capturado prácticamente de inmediato para ser llevado a la justicia. Eso no se veía antes y eso es lo que no se ve en los países de la región. Es complicado porque existe un grado de concomitancia de las autoridades y sobre todo el Poder Judicial en llevar adelante, ¿cierto?, los procesos rápidamente para poder darle y brindarle seguridad a la población. El Salvador está haciendo el trabajo como corresponde y los resultados que tenemos están a la vista. Bueno, en lo que va de 2025, a propósito de los datos de efectividad sobre la seguridad y sobre la justicia, el acceso a la justicia para los salvadoreños, por ejemplo, en lo que va del 2025, Arturo, la PNC reporta que más del 98% de los homicidios ya han sido resueltos. Esto nos mantiene como país como un modelo internacional de transformación en seguridad. ¿Qué opina usted? De todas maneras, de hecho, eso lo hemos dicho en otras entrevistas, aquí mismo en otros informes también, que El Salvador pasa a ser un referente con esta forma de actuar, con esta forma de llevar los procedimientos en cuanto a lo que es la actividad de la Policía Nacional Civil, ¿cierto?, el PNC, y en conjunto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pasa a ser un referente en la región para que sean tomados en cuenta por otros gobiernos, por otros estados, ¿cierto?, en cómo se llevan adelante los diferentes operativos. Pero también queda claro que esto es un trabajo en conjunto de todos los poderes del Estado. Aquí no se puede trabajar, ¿cierto?, de forma individual. Aquí tiene que haber una coordinación plena y total del gobierno, el Poder Judicial y el Congreso para que esto funcione. Y eso ha sido el éxito que se ha llevado adelante, con lo que se ha llevado adelante en El Salvador. Y lo que tú decías, un régimen de excepción completo, total. Sin eso tampoco funciona, porque se ha visto que se ha tratado de implementar, y vale la pena repetirlo, se ha tratado de implementar el plan o el modelo Bukele, como se le ha llamado en el extranjero, en otros países, pero no ha resultado porque en realidad no lo replican tal como deben hacerlo. El plan está establecido de una manera clara y precisa y concisa, y si lo van a hacer a medias no va a resultar. Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido en otros países. No es que el plan sea malo, sino que lo han implementado de una manera que no corresponde, y sobre todo lo que es el estado de excepción o el régimen de excepción. O es completo, pero no se puede hacer acotado. O sea, eso quiere decir que no se puede hacer a medias. El plan está hecho de manera tal, está realizado, está planificado y está organizado para que, al aplicarse de la manera correcta, dé los resultados que se han tenido en El Salvador. Me gustaría escuchar sus reacciones o sus comentarios ante algunas declaraciones que ha emitido el ministro de Justicia y Seguridad Pública de nuestro país, Gustavo Villatoro, a través de las diferentes entrevistas que le son realizadas. Por ejemplo, dice: el modelo Bukele está basado en una combinación efectiva de seguridad y justicia. No se trata de un resultado mediático como en gobiernos anteriores, dice, sino de una estrategia estructural con resultados concretos. ¿Qué opinión le merece? De todas maneras, porque es lo que decíamos anteriormente, aquí los poderes del Estado tienen que actuar en conjunto. Lo que dice el ministro Villatoro realmente es lo que está ocurriendo en El Salvador, toda vez que anteriormente teníamos, ¿cierto?, los poderes del Estado divididos por una cuestión muy sencilla, que no existía un estilo de gobernanza, o no existía, ¿cierto?, una figura clara de cómo desarrollar al país. Como esto está dentro del plan de desarrollo del país, tiene que hacerse en forma ordenada y tiene que ser de forma, ¿cierto?, ascendente y de una forma coordinada con todos los demás, ¿cierto?, puntos que tienen el plan de gobierno y de desarrollo del presidente Bukele. Por lo tanto, efectivamente, aquí el gobierno más el Poder Judicial están haciendo su trabajo como corresponde, pero eso, a su vez,
apoyado por el Congreso, en este caso, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, porque para poder llevar adelante esto tienen que mes a mes ir autorizando o renovando el régimen de excepción. Entonces, estos tres poderes tienen que unirse. Lo que dice el ministro Villatoro, efectivamente, aquí se está trabajando como corresponde a un Estado, ¿cierto?, organizado, a un Estado que se ha tomado en serio la seguridad del país para que pueda desarrollarse, y eso es lo que estamos viendo en El Salvador. Arturo, ¿cómo describiría usted la evolución de la seguridad de El Salvador desde que inició el Plan Control Territorial? Bueno, aquí ha habido una evolución en realidad ascendente en términos positivos, toda vez de que, como comenzamos a hablar en la parte anterior, la población ha recibido, ¿cierto?, estas medidas como de solución definitiva a los problemas que tenían de el pago de peajes, ¿cierto?, los secuestros, toda la problemática que había con respecto a el accionar de las pandillas. La población es el medidor más importante que podemos tener en este momento, porque ellos son también, de acuerdo a las estadísticas, los que aprueban mes a mes el que se continúe con un estado con un régimen de excepción. Además de eso, la aprobación del Congreso. Si los diputados se opusieran a esto, estaríamos con algunos inconvenientes graves, con serias novedades, como digo yo, pero eso es lo que no entiende la gente ni las organizaciones internacionales, de que si la población está conforme, si la población está feliz, si la población está confiada en el accionar del gobierno con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para su tranquilidad, para su seguridad y para su bienestar, ellos lo van a aprobar. Aquí vamos a decir vamos a decir algo que es bien tajante. En El Salvador no se han perdido las libertades de las personas, al contrario, las personas pueden movilizarse libremente, pueden expresarse libremente, pueden tener todo tipo de actividades legales libremente. Aquí lo que se ha perseguido es el delito, es la consecución de hechos delictuales de todo tipo, incluidos los actos de corrupción de funcionarios públicos, ¿cierto?, tanto activos como que hayan trabajado en gobiernos anteriores. Entonces, cuando se aplica la ley con respecto a todo esto que estamos hablando, por supuesto que las cosas van a funcionar bien. Aquí el delito avanzó también por el grado de corrupción tremendo que había dentro del mismo gobierno y las instituciones del Estado. Así que podemos sacar en el fondo la visión de todo esto, es que cuando se normaliza esto, cuando se combate la corrupción, cuando se combate el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos, los pandilleros y sobre todo, vuelvo a insistir, la corrupción, las cosas comienzan a funcionar bien. Y eso es lo que estamos viendo en El Salvador, y eso es lo que tiene que ver la gente de otros países que están pasando están sufriendo el mismo flagelo de la delincuencia, el crimen organizado, las bandas, ¿cierto?, que operan dentro de los países del lumpen y por sobre todo el terrorismo. Pero aquí se necesita voluntad de gobierno para que todo esto pueda funcionar. Si no, por muchas intenciones, con intenciones no se hacen las cosas. Aquí hay que tomar acción, y la voluntad del presidente de la República en cualquiera de los países es la fundamental para llevar adelante un plan de control territorial efectivo. ¿Cómo observa desde su experiencia, Arturo, en estos temas el respaldo de la ciudadanía, las políticas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele? ¿Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, los niveles de confianza de la población hacia los cuerpos de seguridad? Antes, digamos, la población tenía un temor tremendo a siquiera poner una denuncia ante las autoridades. Bueno, hemos visto que ese cambio ha sido fundamental. De hecho, son los mismos ciudadanos los que denuncian directamente a los cuerpos de seguridad, los organismos de seguridad, la policía, cuando se ve algo sospechoso o cuando aparece algún elemento, ¿cierto?, que quiere comenzar a delinquir. La población ya no tiene miedo de hacer esa denuncia, pero también hay que tomar en cuenta que el año pasado se hizo una estadística, ¿cierto?, casi a fin de año,
donde se miden la percepción que tiene la población en diversos países con respecto al accionar de sus policías. Y curiosamente, El Salvador, ¿cierto?, pasa a tener el primer lugar y le arrebata ese puesto a Estados Unidos y Canadá en la apreciación que la población tenía del accionar de sus policías. Pasa por primera vez El Salvador a estar por sobre Estados Unidos y Canadá, con lo que la población estimaba del desempeño de su fuerza policial. Así que deberían sentirse súper orgullosos porque es una policía que se modernizó, migró, ¿cierto?, a una mejor capacitación, a una mejor formación profesional, tiene mejores equipos, ¿cierto?, tiene mejores instrumentos, ¿cierto?, para llevar adelante su función. Por lo tanto, la población, por supuesto, que ahora efectivamente ve con buenos ojos y ve con confianza a la población. De hecho, cuando las veces que yo estoy en El Salvador, las veces que yo visito allá ese hermoso país, vemos el interactuar de la fuerza policial con la ciudadanía. Vimos de partida, cuando comienza esto el 2022, yo estaba, ¿cierto?, en Zacatecoluca, y recuerdo que yo llegué el día 4 de abril del 2022 allá, y el día 7 nosotros ya comenzamos a recorrer las calles, fuimos a los mercados cuando pasaban las patrullas de policía, y en conjunto con la Fuerza Armada la gente los aplaudía, la gente los iba a felicitar, y se terminó ese temor. Por lo tanto, eso es lo importante en este momento. La ciudadanía confía en su fuerza policial, en la Policía Nacional Civil, y también confía en la Fuerza Armada. Lo importante ahora es que esto se mantenga en el tiempo. Lo importante ahora es que efectivamente los elementos de control, los elementos, ¿cierto?, de fiscalización para los propios organismos policiales y de las Fuerzas Armadas también se mantengan, para que no vayan a aparecer elementos dentro de la fuerza que puedan provocar algún tipo de situación extraña. ¿Cuáles serían entonces, según su experiencia o su criterio, Arturo, los principales desafíos que enfrentan las autoridades de El Salvador y los cuerpos de seguridad para poder mantener esos niveles de seguridad en el país? Mira, el principal desafío del gobierno de El Salvador es mantener en el tiempo lo que se ha logrado hasta ahora. No es difícil al principio, ¿cierto?, lograr conquistar un terreno determinado, por así decirlo en términos militares o de defensa. Lo grave es, y lo más complicado, es mantenerse en el tiempo y poder mantener ese estatus que hemos logrado, que se ha logrado en El Salvador en este momento. Aquí ponemos en riesgo cuando existen elecciones y cuando eventualmente podría aparecer un gobierno que no sea afín a las políticas que se están llevando ahora, actualmente, y que puedan cambiar las reglas del juego. Ahí entra a jugar un rol fundamental en la Cámara de Diputados, y entra a jugar un rol fundamental también el que puedan cambiar las leyes. Si cambian las leyes, ¿cierto?, como muchos personajes que se quedaron en el pasado y que quieren, ¿cierto?, ver libre a los pandilleros porque es una necesidad social tener delincuentes en la calle, es lo más ridículo que hemos escuchado, pero que lo han dicho en El Salvador. Esos personajes son peligrosos, hay que tener cuidado con ellos porque no quieren la tranquilidad y la seguridad. Ellos viven en base a esa inestabilidad, porque también hay intereses internacionales para que esto funcione así y ellos ganan con respecto a eso. Por eso es la grave presión o la gran presión que existe de las ONG que se dicen llamar de derechos humanos, pero que los derechos humanos únicamente son para los delincuentes, para los terroristas, y nunca los derechos humanos funcionan para las víctimas. No reparan, no hacen absolutamente para quienes fueron, ¿cierto?, víctimas de los delincuentes. Entonces, lo más difícil que se puede enfrentar un gobierno es mantener esto que se ha logrado en el tiempo. Y lo más complicado es que si hay un cambio de gobierno, podrían eventualmente, ¿cierto?, cambiar la estructura y deshacer el camino que ya están dados. Bueno, si bien es cierto, pues las autoridades han logrado controlar todo el territorio nacional respecto a estos grupos criminales que mantenían al acecho a la población y en zozobra, y pues nos tenían sumidos en el dolor y la desesperación. Todavía se pueden observar algunos remanentes o intentos de reagrupación de organizaciones criminales. Por ejemplo, recientemente un grupo autodenominado La Raza, que estaban intentando agruparse en una institución de educación, estamos hablando de jóvenes, fueron
detectados y desarticulados gracias a la denuncia ciudadana, Arturo. Arturo, decirle que si bien es cierto, gracias a todas esas políticas de seguridad que han sido implementadas desde el inicio del Plan Control Territorial y bueno, con la utilización de herramientas como el estado de excepción también y bueno, otra de las grandes medidas que también ha aportado grandemente a la reducción de los niveles de delincuencia y homicidios en el país. Si bien es cierto, todo esto está sucediendo, pues también hay intentos de reorganización por parte de algunos pequeños grupos que todavía están pululando por ahí, pero que gracias a la denuncia ciudadana pues han logrado ser detectados y desarticulados. Por ejemplo, recientemente en una institución de educación de media, pues se logró detectar a un grupo que se autodenominaba La Raza, de jóvenes que estaban intentando reagruparse y cometer actos criminales. Bueno, siempre va a existir eso, siempre va a existir esa semilla que queda, ¿cierto?, de maldad y de delincuencia, porque durante muchos años los jóvenes solamente vieron ese tipo de accionar, o sea, no tenían otra alternativa para poder progresar, salir adelante y desarrollarse como ciudadanos de bien. La única alternativa que le quedaba era unirse a las pandillas, dependiendo del lugar donde ellos vivían, para tener algún tipo de ingreso. Y eso no importaba a quienes, ¿cierto?, se les arrebataba lo poco y nada que se ganaba para poder subsistir. Entonces, aparecen algunas voces, aparecen algunas personas que quieren como románticamente, como le dicen ellos, volver a reactivar esto, pero no solo el problema de que vimos, ¿cierto?, hace un par de semanas atrás en los colegios, en este colegio, en este liceo, sino que también el grave flagelo de lo que es el narcotráfico, que no ha logrado entrar afortunadamente en El Salvador como están en otros países, por el trabajo, ¿cierto?, espectacular que ha hecho la Marina de Guerra del Salvador en aguas internacionales, bloqueando todo lo que es el narcotráfico, tanto de estupefacientes, ¿cierto?, y psicotrópicos, como también armamento de combate, armamento de guerra no autorizado, para que no necesariamente ingrese a El Salvador, sino que también como una medida de protección a los países, a lo mejor a los cuales iban dirigidos. Por lo tanto, una tremenda labor está haciendo las autoridades de El Salvador, dirigidas, ¿cierto?, y comandadas por el presidente Nayib Bukele, para que se haga un trabajo en conjunto. Esto ya no solamente va en la parte territorial, ya no solamente el control de frontera terrestre ni aéreo, sino que ahora el control de fronterizo de lo que es al alta mar, es lo importante y lo que se está viendo y que también se está tomando como referencia a nivel internacional, todo el trabajo que se ha hecho contra el narcotráfico, no solamente contra las pandillas y su accionar, sino ahora contra el posible acceso que podría tener los narcotraficantes hacia El Salvador o a los países aledaños. Sí, de hecho estamos compartiendo con nuestros televidentes imágenes de los recientes operativos que se han realizado en el marco de esta lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, pues el caso de unos guatemaltecos que fueron detenidos en alta mar cuando transportaban 688 kilos de cocaína que estaban valuados en más de 17 millones de dólares. Estos arrestos, Arturo, se realizaron tras un trabajo que fue coordinado entre la División de Antinarcóticos y los STORM de la Policía Nacional Civil. Este doble golpe a estructuras regionales pues fue muy importante para poder continuar con esa lucha en contra del narcotráfico. Bueno, también el pasado 23 de julio la Fuerza Armada a través de la Marina Nacional había informado sobre 69 toneladas de droga que fueron incautadas desde junio del año 2019 cuando el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia del órgano ejecutivo. Y bueno, y así pues juntando todas estas cantidades de drogas incautadas, estarían valorándose en 1.600 millones de dólares. Arturo. Claro que sí, y eso es otro referente que se está tomando con respecto a cómo se están llevando adelante las acciones contra todas estas estructuras criminales, sean estos pandilleros, sean la estructura del crimen organizado transnacional, los narcotraficantes,
y por sobre todo, ¿cierto?, aquellas instituciones que avalan y respaldan estas acciones. Se está llevando adelante todo un estudio. De hecho, esto ha merecido de que la Universidad de Harvard tome como referente cómo se está llevando adelante todo lo que es el plan de control territorial para el control, ¿cierto?, de la delincuencia en El Salvador. Pero lo que es el trabajo que se está haciendo en alta mar, en aguas internacionales, también ha sido tomado como referencia por otros países. De hecho, Estados Unidos ha comenzado, de acuerdo a las acciones que ha llevado adelante El Salvador, ha comenzado también a tomar acciones dentro de su área jurisdiccional en alta mar, porque habíamos visto a una guardia costera, ¿cierto?, muy inactiva en los Estados Unidos, y eso hizo que se realizaran informes y se pidieran explicaciones, y ahora la Guardia Costera también está haciendo trabajo bastante interesante, tanto en el sector Asia-Florida como en el sector del Golfo de México. Y aquí cabe señalar y destacar que todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Bukele para modernizar a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y para modernizar a los organismos de seguridad están dando fruto. Todas las comunicaciones, las triangulaciones para poder dar con estas naves, ¿cierto?, en alta mar, ha sido precisamente por aplicaciones tecnológicas que está usando, de última generación, que está usando las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, en este caso la Marina de El Salvador. Eso quiere decir de que efectivamente los dineros que se destinaron para esos propósitos están siendo bien utilizados. Antiguamente veíamos en el desarrollo de los otros gobiernos que se designaban ciertos ítems, se designaban ciertos dineros y esos dineros desaparecían, nunca se utilizaban para los fines que estaban propuestos. Ahora vemos con la acción y con los resultados de que efectivamente esto está funcionando como debe funcionar, y eso es un gran logro como país, ¿cierto?, y como gobierno. Arturo, a su criterio, ¿hay una coherencia en las acciones que el gobierno del presidente Nayib Bukele está tomando en contra de las estructuras criminales, en contra del narcotráfico, con el discurso político que está dándole a la población, que está emitiendo? ¿Hay coherencia? De todas maneras, y no solamente eso, el trabajo contra la corrupción que se está haciendo es importante, y ahí es donde tenemos que también parar un poco o acentuar nuestra atención, porque es un grave flagelo que está atacando a prácticamente todos los países de la región. La corrupción de parte de los organismos del Estado, de todos los organismos del Estado, tanto propiamente del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Congreso y de otras instituciones que están, ¿cierto?, sobrepasadas por elementos delictuales en otros países, es una grave situación. El presidente Bukele en su discurso ha mostrado una coherencia total en lo que él dice y en lo que se hace. Y eso es lo importante, porque tenemos otros gobiernos que en realidad son gobiernos de tendencia de izquierda, y vale recalcarlo, que dicen una cosa pero hacen otra, o sea, presentan un discurso para la población, pero al momento de tomar acción hacen totalmente lo contrario, y ahí es donde se contradicen y donde se aparecen graves problemas, ¿cierto?, para la población, que es la que necesita ser ayudada. Por lo tanto, la coherencia del discurso del presidente Bukele, de lo que él dice y lo que se hace, va perfectamente de la mano, y es por eso los logros que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo desde su experiencia, Arturo, y bueno, obviamente desde su expertise en estos temas de seguridad internacional también, cómo se lee a El Salvador desde afuera a partir de los resultados que ha logrado en sus políticas de seguridad? El Salvador en este momento es un país, ¿cierto?, o un destino muy apetecido ahora por todos los inversionistas en realidad que están viendo y están llegando a El Salvador a llevar sus capitales para invertir, para crear cierto desarrollo, para crear negocios, empresas, y en el fondo se ven beneficiados ellos y se ven beneficiados los salvadoreños porque tienen una oferta de trabajo mucho mayor. Es un destino El Salvador en este momento para todas las agencias de turismo. Y eso es lo importante, algo que, por ejemplo, El Salvador ha ido subiendo y paradojalmente Cuba ha ido bajando. Cuba, que hasta cierto tiempo fue un destino, aunque eran los resorts, pero era un destino obligado de la gente que quería visitar
la isla. Ahora ya no, ahora el turismo, por ejemplo, hacia Cuba, por todo lo que está ocurriendo ya, por su inestabilidad de la seguridad, por el problema económico, social, etcétera, etcétera, ya ha disminuido, pero prácticamente más del 50% la llegada de turistas. Y sin embargo, El Salvador ha aumentado exponencialmente la cantidad de turistas que llegan al país. Y de hecho eso va a ir creciendo, va a ir este año, ahora a partir de este segundo semestre de julio en adelante. Yo dije el año pasado que iban a venir una invasión de turistas importantísimo que van a tener que estar muy preparados para poder brindar los servicios tanto hoteleros como gastronómicos y de turismo, ¿cierto?, de visita a diferentes lugares en El Salvador, porque cuando un país, ¿cierto?, ofrece seguridad, cuando un país ofrece una estabilidad política, un orden, y existe una disciplina dentro del país, la gente puede ir confiada y puede, ¿cierto?, llevar su dinero y puede viajar confiada dentro del país. Eso está ocurriendo en El Salvador, así lo ve la gente en el extranjero, así lo han visto las autoridades internacionales, y por eso, ¿cierto?, El Salvador ahora está siendo un destino prácticamente obligado de turismo para la gente que visita la región. Claro, eso es parte del efecto cascada que generan las políticas de seguridad tan exitosas que mantienen a nuestro país con esos niveles históricos tan bajos en inseguridad y que ahora pues nos mantiene viviendo en paz y en tranquilidad. Eso es parte del efecto, seguramente. Arturo, que el régimen de excepción, ¿considera usted que es necesario que se siga manteniendo en nuestro país activo? De todas maneras no pueden bajar la guardia. Aquí no hay que darle ningún día de respiro a la delincuencia, como decía, al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas, al terrorismo, ni un día de respiro. Si pueden mantener durante todo el tiempo el régimen de excepción, si no está afectando absolutamente nada en el desarrollo del país, en la libertad de los ciudadanos ni nada. Esto va exclusivamente dirigido al combate contra los delincuentes y contra los criminales. Por lo tanto, es falso lo que dicen los organismos internacionales o los alegatos que puedan tener con respecto a que se ha perdido libertad o que la democracia ha sido pasada a llevar en El Salvador. No, al contrario, aquí hay que medir solamente con lo que dice la gente. La gente quiere que se mantenga el régimen de excepción, sí o no, 50% más uno se mantiene y listo. Y esto en las estadísticas nos ha dicho que más del 84, el 86, el 90 y tantos % de la gente aprueba que el régimen de excepción se mantenga. Por lo tanto, debe mantenerse en el tiempo. Ok, hablábamos sobre el efecto cascada de la seguridad en aspectos como el desarrollo, la economía, la atracción de las inversiones. El que haya un régimen de excepción no afecta de ninguna manera, digamos, el interés de un inversionista extranjero en poner su plata en nuestro país. Es decir, ¿continúa existiendo seguridad jurídica? De todas maneras le da una seguridad mayor, porque saben que sus capitales van a estar bien protegidos, en el sentido de que esto no es una dictadura, este es un gobierno que es cierto que tuvo que aplicar esto para que efectivamente se ordene la casa, para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Pero aquí no se está expropiando, ¿cierto? Están trabajando perfectamente bien lo que son las pequeñas y medianas empresas. Las personas, ¿cierto?, los emprendedores pueden realizar sus iniciativas como corresponde. No hay problema, ¿cierto?, de corralitos o requisos de ahorros o de capitales que puedan estar en los bancos. Por lo tanto, hay una plena seguridad de que en El Salvador se puede trabajar libremente. No, en absoluto quita ningún tipo de libertad y tampoco da ningún tipo de inseguridad el que exista el régimen de excepción. Al contrario, la gente que ha ido ya y que creyó en un principio en este modelo ha estado conforme y siguen llegando más inversionistas. Esa es la muestra más clara de que están confiando en que lo que se está haciendo bien, el que sigan llegando inversionistas. Al contrario, por ejemplo, de lo que pasa en mi país, en Chile. En Chile no llegan inversionistas porque el gobierno es inestable, porque la seguridad, ¿cierto?, está por el suelo, porque existe un grado tremendo de corrupción,
porque hay narcotráfico, porque hay crimen organizado, porque hay terrorismo y porque en realidad no existe una estabilidad económica en el país de ningún tipo. Entonces, la gente no quiere invertir, por mucho esfuerzo que pongan las autoridades en tratar de llevar o traer a Chile inversionistas para que creen nuevos negocios o pongan capitales ahí, no lo van a poner porque son capitales de alto riesgo. Así que, a diferencia de lo que pasa en Chile, en El Salvador es totalmente lo contrario. En El Salvador la gente está llegando y van a seguir llegando más inversiones en hoteles, más inversiones, ¿cierto?, en proyectos turísticos, más inversiones, ¿cierto?, en una serie de negocios que van a aparecer, más inversiones en negocios tecnológicos, etcétera, etcétera. O sea, está siendo un referente bastante potente en ese sentido a nivel mundial El Salvador. Y continuará creciendo aceleradamente. Se me ha terminado el tiempo, Arturo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre, ¿cierto?, un cordial saludo a todo el pueblo salvadoreño. Ya nos veremos de nuevo muy pronto, creo yo, ya muy cerquita, queda poco tiempo para que yo esté por allá con ustedes y visitándolos ahí en el estudio, ¿cierto?, Alfa. Y bueno, no queda más que decir que los salvadoreños estén confiados de que las autoridades están haciendo todo lo que está a su alcance para mantenerlo, ¿cierto?, con seguridad y con desarrollo. Y ahí cabe destacar dos cosas importantes de El Salvador para terminar el programa. Lo que dijo el presidente Bukele: cuando no se roba, alcanza para todo, y por lo tanto tienen que estar seguros de que todos los recursos están siendo destinados para que tengan una mejor vida.